Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer de nuevo la oportunidad un año más que me da la FINUD para poder estar aquí hoy y poder compartir con ustedes ciencia y conocimiento sobre distintos ámbitos de la nutrición infantil. Hoy vamos a centrarnos en diferentes tipos de dieta de las cuales se busca un uso terapéutico o se hace realmente un uso terapéutico dentro del ámbito pediátrico. Y vamos a comentar tanto los aspectos positivos como negativos de algunos tipos de alimentación y, como digo, en algunos casos la utilidad terapéutica que pueden tener algunos tipos de dieta. Lo que está claro es que el uso terapéutico, independientemente de la necesidad que tenga el médico o el profesional, ha aparecido como parte de la transición que está teniendo la población en cuanto a la decisión sobre qué tipo de alimentos comer. Hemos visto, como aparece en esta diapositiva, que va disminuyendo en algunos casos el consumo de carnes, pues por cuestiones económicas, pero también en muchos casos por cuestiones culturales. Se está disminuyendo también mucho el consumo de pescado y frutas y verduras, así como de lácteos, también por diferentes tipos de razonamientos. Y todo ello hace que tengamos una variedad de dietas que, como digo, en algunos casos puede tener un interés más histórico, cultural, tradicional, y en otros casos con búsqueda de beneficios sobre la salud. En esta búsqueda de beneficios sobre la salud, como digo, algunas familias hacen un uso que podríamos llamar terapéutico, sin tener conocimiento o sin ir de la mano de un profesional del ámbito nutricional o del ámbito sanitario. Tanto que llegamos a tener dietas muy estrictas o muy limitadas que a veces toman niños de muy corta edad, y que esto puede dar lugar ya no tanto a beneficios sobre la salud, sino a problemas importantes sobre la salud. Hoy nos podemos plantear si es peligroso, por ejemplo, que un niño siga una dieta vegana, hasta qué punto este tipo de dietas al final suponen un beneficio para la salud, e incluso cuál es la consecuencia que podemos tener si hay un problema en el ámbito infantil con respecto al uso, podríamos llamar terapéutico, o buscando ese beneficio para la salud, pero haciéndolo de manera inadecuada, puesto que en muchos casos estas limitaciones pueden llegar a provocar enfermedades importantes y en algunos casos incluso el fallecimiento de los mismos. En general, hay actualmente muchos tipos de dietas que podríamos llamar alternativas, y, como digo, de todas ellas en general se busca un uso terapéutico o un uso para beneficios sobre la salud. Aquí tenemos algunas de ellas que vamos a comentar de manera diferenciada, algunas de ellas con más detalle, como el uso de la dieta hipoproteica o cetogénica, y vamos a comentar también ahora al inicio algunos otros tipos de dietas, como fundamentalmente la dieta vegetariana. La dieta vegetariana y vegana se están imponiendo cada vez más, aumentando la frecuencia en algunos países más que en otros, y llegando a alcanzar incluso en algunos casos al 10% de la población con dieta vegetariana. Esto, por supuesto, va a tener un impacto también en el global de la familia y, por tanto, en el niño pequeño. Hay que tener en cuenta, sobre todo pensando en los niños, que no todos los tipos de dietas vegetarianas son iguales y, por tanto, no todos van a tener el mismo tipo de riesgo y o beneficio para la salud. Aquí tenemos los diferentes tipos de dietas vegetarianas. No es lo mismo tomar, por ejemplo, una dieta ovo-lacto-vegetariana en la cual tenemos un porcentaje de proteína animal importante,
comparándolo, por ejemplo, con una dieta vegana en la cual el porcentaje de proteína, tanto animal como vegetal, que se consume o que se debe de consumir es difícilmente alcanzable. En el caso de las dietas vegetarianas y en general en todas las dietas que consumen las familias, cuando se salen de lo convencional, hay que tener en cuenta que tiene que haber un previo conocimiento sobre qué es lo que vamos a utilizar y sobre cuáles son los límites y los riesgos para la salud, especialmente en etapas importantes como puede ser la infancia, en la cual el niño está en crecimiento y desarrollo, pero también en otras etapas de la vida que pueden influir, como podría ser en la etapa del embarazo o en la etapa en la que el niño es lactante y por tanto depende de la dieta materna. Hay que considerar que en algunos casos, cuando tenemos limitación de una serie de alimentos, vamos a necesitar alguna suplementación con algún tipo de vitamina específica o de algún micronutriente. Y esto es muy importante que esté llevado por un profesional al respecto, puesto que si no, en general las familias a veces lo utilizan de manera inadecuada o sin el control necesario. Esto ocurre porque en muchos casos para la información nutricional se consultan páginas web, blogs, es decir, fuentes de conocimiento no científicas en las cuales en muchos casos existen opiniones que no están bien fundamentadas, y es importante que la familia que quiera hacer una dieta vegetariana sepa con qué productos debe de realizarlo, que tienen que tener acceso a suplementos o que tienen que asegurar una diversidad amplia para poder realizar una dieta lo más diversificada posible y por tanto asegurando la ingesta de los micronutrientes. Cuando decíamos antes si son posibles las dietas vegetarianas en niños, pues efectivamente pueden ser posibles, igual que veremos ahora con la dieta hipoproteica, pero tenemos que tener en cuenta una serie de condiciones, especialmente en los niños pequeños. Los niños tienen diferentes necesidades en diferentes etapas de la vida y por tanto no puede ser el mismo tipo de dieta vegetariana en un niño de 2 años que en un niño de 8 o en un adolescente de 15. La dieta debe estar en general contraindicada en menores de 2 años por las grandes necesidades que tenemos de algunos tipos de nutrientes y que difícilmente se alcanzan con este tipo de dieta, y debe estar limitada en los menores de 6 años. Tenemos que tener en cuenta que hay una serie de riesgos en la limitación de oferta de algunos nutrientes, como puede ser el zinc, como puede ser la vitamina B12, que es altamente conocida, la concentración de ácidos grasos poliinsaturados y también el posible déficit energético, porque en ocasiones con pequeñas cantidades de algunos alimentos, por ejemplo de cárnicos o de proteína animal, para sustituirla por algún otro producto de dieta vegetariana o vegana, necesitamos consumir grandes cantidades y esas grandes cantidades en los niños no se cumplen. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en ocasiones las dietas vegetarianas se sustituyen algunos productos por otros que son de baja calidad nutricional y que aunque aporten energía, pues como digo, tenemos que tener en consideración el riesgo que puede tener la limitación de ese aporte, sobre todo de micronutrientes. Dándole un especial énfasis a las proteínas vegetales, respecto a la proteína animal, tenemos que tener en cuenta que comparándolo en concentración o en cantidad, estas tienen un menor valor biológico. Generalmente suelen tener una deficiencia de aminoácidos esenciales que hay que suplementar de alguna otra manera, y hay que tener en cuenta que la mejor fuente de proteína vegetal suelen ser las legumbres, así como los frutos secos y las semillas, pero lógicamente
lógicamente en los niños no se puede tomar en gran cantidad y hay que tener en cuenta que la tolerancia, sobre todo en niños pequeños, suele ser menor y bueno, pues esto hay que considerarlo con respecto a, como digo, las cantidades que se van a aportar. Hay que tener también en cuenta, ahora lo veremos en otras diapositivas, por ejemplo, la sustitución de los lácteos por bebidas vegetales, que en general a igual cantidad no pueden sustituir a las necesidades que se cubrirían con los lácteos o con las fórmulas adaptadas especialmente en los niños lactantes. Y luego tenemos que tener en cuenta también que las proteínas animales tienen una alta digestibilidad ileal y que tienen una serie de compuestos bioactivos que no vamos a tener con otro tipo de productos y bueno, por tanto esto hay que equilibrarlo siempre de alguna manera. No negarlo, pero sí hay que, como digo, equilibrarlo. En cuanto a las fuentes de grasas, en las dietas vegetarianas generalmente se utilizan los frutos secos, las semillas, el aguacate, el aceite de oliva, que deben de administrarse en cantidad igualmente suficiente para aportar la energía que necesitamos y en el aporte de ácidos grasos omega 3 que por ejemplo tenemos en el pescado y que sabemos que influyen en el desarrollo cerebral y en el desarrollo inmunitario, pues tenemos que buscar otras fuentes como pueden ser algunos frutos secos, pero igualmente asegurando una determinada cantidad. Es importante asegurar la ingesta de grasas, que a veces está disminuida globalmente en las dietas vegetarianas y esto también debe de asegurarse en la mujer embarazada y en los niños muy pequeños puede ser que requiramos algún tipo de suplementación. En cuanto a las vitaminas y los minerales, quizás esto es de los más conocidos. Sabemos que las personas vegetarianas tenemos que asegurar la ingesta de vitamina B12 generalmente a través de suplementos, pues solo se encuentra en las carnes y en los pescados que suelen estar eliminados de la mayoría de las dietas vegetarianas, pero siempre que se haga una dieta ovo-lácteo vegetariana puede ser que haciendo un control de la vitamina B12 bueno, pues podamos asegurar que está en cantidades adecuadas y no se necesite suplementación. Es muy importante tener un control estricto de esta vitamina porque en algunos casos podemos tener problemas de anemia, que quizás es más conocido, pero especialmente de cuadros neurológicos graves, como digo, sobre todo en los niños que tienen todavía todo su sistema neurológico en desarrollo. Y además de la suplementación con vitamina B12, en muchos casos necesitamos también hacer suplementación con calcio, puesto que se ha demostrado que el calcio de los productos lácteos se absorbe en mayor cantidad y tiene mayor funcionalidad que el suplementado y por tanto tenemos que hacer un control de los niveles de calcio que estamos aportando y en el caso de que no sea suficiente valorar la suplementación y hacer controles estrictos en general también de la masa ósea, puesto que no hay evidencia científica de que ésta aparezca o se vaya desarrollando de la misma manera que cuando se consumen productos lácteos y en el caso de los lactantes fundamentalmente tenemos que prestar atención a la ferropenia, sobre todo cuando ya no se consumen grandes cantidades de lácteos. También, como decía antes, tenemos que asegurar la ingesta de zinc, de magnesio o de vitamina C. En general, tenemos algunos alimentos en la dieta vegetariana que conocemos como de alto valor nutricional, como puede ser, por ejemplo, la quinoa, que como vemos aquí, más del 50% de sus ácidos grasos poliinsaturados son esenciales y la calidad de los aminoácidos también es elevada, especialmente en lisina, y por tanto puede ser un producto a sustituir por la proteína animal importante, pero como digo, siempre considerando que las cantidades tienen que ser en volumen generalmente mayores. Hay que tener en cuenta que este tipo de productos que actualmente están muy de moda son productos de leche
y bueno, y por tanto pues también habría que considerar todo el ámbito que rodea a veces al uso de estas dietas alternativas o no convencionales, y considerar también otros aspectos como puede ser el aspecto medioambiental, e intentar que dentro de nuestras posibilidades intentemos que los productos que se consuman sean productos que también vayan acorde con el medio ambiente. Antes comentábamos las bebidas vegetales, las quiero comentar aquí también un poco más detenidamente porque también las vamos a usar de forma terapéutica en las dietas hipoproteicas. Generalmente vamos a utilizar fórmulas o bebidas de soja, bebidas de arroz o bebidas de almendra. Es muy importante que no hablemos de leche de soja o de arroz o de almendras, puesto que el término leche solo se debe de utilizar para un producto que deriva de la leche de los mamíferos, y tenemos que tener en cuenta que en el caso de la leche de vaca, ¿no?, que es la que más se utiliza, o cualquier leche de mamífero, esta tiene un valor elevado a nivel nutricional, que provee de una serie de componentes de micronutrientes importantes, además de proveer de energía, con proteínas que ya hemos comentado antes, en el caso de los lácteos con elevados compuestos bioactivos. En general, por ejemplo, también tenemos a la lactosa, que últimamente es un hidrato de carbono que se está dejando de consumir, muchas veces sin uso terapéutico, y que tenemos que conocer que tiene unas propiedades, además de energéticas, pues sobre la absorción del calcio, del magnesio, y además contribuyendo a la biodiversidad de la flora, actuando como un agente prebiótico. En el caso de las bebidas vegetales esto no suele ser así. Estamos viendo cómo en los niños pequeños está habiendo un cambio de consumo de productos lácteos a bebidas de otro tipo. Aquí podemos ver un estudio portugués en el que vemos cómo a partir del año ya empiezan a consumirse postres dulces en vez de lácteos, néctares de fruta y todas estas bebidas vegetales de las cuales hemos estado hablando, de manera que en muchos casos ya no se consumen lácteos desde el primer año, y como digo, en muchos casos se sustituye por bebidas vegetales. En algunos casos, de forma masiva, pueden llegar a producir efectos importantes negativos sobre la salud, como puede ser que el hecho de no tomar ningún tipo de lácteo y tomar, por ejemplo, bebida de soja, puede hacer que tengamos el desarrollo de un raquitismo o de un hipocrecimiento en un niño, porque la cantidad de calcio es relativamente baja respecto a la leche de vaca. En la bebida de arroz lo que nos vamos a encontrar es que energéticamente sí son válidas, pero la cantidad de proteína que tiene la bebida de arroz es muy baja. Por ejemplo, aquí podemos ver los gramos por 100 mililitros de una bebida de soja, serían por ejemplo de 3 gramos, y vemos aquí por ejemplo que los gramos de una bebida de arroz pues son de 0,1, 0,2, ¿de acuerdo? O sea que no todas las bebidas vegetales son iguales ni deben de estar utilizadas con la misma indicación. Y en el caso de la bebida de almendras tiene una buena calidad nutricional, tiene un porcentaje también de proteína elevado, pero también podemos tener alteraciones metabólicas importantes, puesto que a veces altera el equilibrio, por ejemplo en la cantidad de algunos tipos de aminoácidos. Por tanto, ¿este tipo de dietas como la dieta vegetariana pueden ser factibles en los niños? Ya hemos dicho que sí, pero es importante que decidamos qué tipo de dieta va a hacer y valorar la edad, las necesidades, y en todo caso siempre con el acompañamiento y el asesoramiento de profesionales en nutrición infantil, haciendo estrechos controles. Cuanto más estricta sea la dieta, más controles por los profesionales
profesionales sanitarios se deben de hacer. La dieta tiene que estar muy bien planificada según la edad del niño y teniendo en cuenta las necesidades energéticas y las necesidades de macro y micronutrientes, porque cualquier desequilibrio nutricional, incluso aunque sea una dieta de uso terapéutico, si no está bien planificada, esto puede llevar a efectos adversos importantes en el crecimiento, en la osificación, así como apareciendo otras enfermedades coadyuvantes como pueden ser alteraciones lipídicas, alteración del desarrollo psicomotor, etc. Tenemos otra serie de dietas alternativas que a veces se usan como producto terapéutico, uso terapéutico. Hoy no las vamos a comentar, pero sí quería que las conocieran por si quieren indagar un poco más. Está, por ejemplo, la dieta crudívora, en la que únicamente se toman alimentos crudos y por tanto en los niños la intolerancia es muy baja, además de que es muy limitada, muy poco diversificada. La dieta frugívora, que fundamentalmente está relacionada con la ingesta únicamente de frutos provenientes de árboles, de arbustos, etc. La dieta macrobiótica, en la cual se comienza por una serie de fases y se va disminuyendo hasta llegar incluso a tomar solamente arroz y agua. Y luego está la cronodieta, que quizás sí que es una dieta que pues se puede considerar de cierta utilidad porque lo que impone es una serie de horarios basados en los ciclos de comida y ayuno y en el sistema circadiano, considerando también el sueño. En principio no existe ninguna restricción dietética y considerando los aspectos que hemos comentado anteriormente, pues podríamos en algún momento dado realizarla. Bien, y ya para centrarnos especialmente en dos tipos de dietas de uso terapéutico que quizás si les interesa en otro curso podríamos desgranar o profundizar más si a ustedes les interesa, son las dietas de uso terapéutico en enfermedades en las cuales hay alguna alteración metabólica que hace que no podamos consumir determinados tipos de nutrientes. Por supuesto, como decía antes, en este caso lo que nos vamos a centrar en el uso terapéutico porque sí que existe una patología determinada. En general, aquí lo que vamos a tener en cuenta son los requisitos de que tenemos que tener una energía suficiente, tenemos que intentar que sea lo más equilibrada posible tanto en macro como en micronutrientes y por supuesto intentando siempre facilitar a las familias el uso, la tolerancia y la adherencia de este tipo de dietas no convencionales y por tanto más difíciles de realizar. Para eso tendremos que tener en cuenta sus factores culturales, la geografía en la que viven, el tipo de alimentos que pueden acceder a comprar, el tema económico, la religión y por tanto sus costumbres, etc. Cuando hablamos de una dieta restrictiva, como decía antes, tenemos que tener en cuenta la edad del niño. Generalmente en este tipo de dietas nos vamos a encontrar con que son niños muy pequeños y tenemos que intentar hacer una adaptación de la dieta. Por ejemplo, transformándola en forma de purés, si es por ejemplo un niño pequeño que tiene que comer a lo mejor un alto contenido en grasas y son alimentos que todavía no puede masticar o tragar de manera adecuada, nos podemos encontrar que haya alimentos que el niño no puede tomar y que se tienen que sustituir por otros que no tienen un sabor adecuado y bueno, hay que hacer una cierta transición hasta que el niño acepta estos nuevos sabores y luego nos podemos encontrar también que sean dietas muy restrictivas, por ejemplo como la dieta hipoproteica, que se parece mucho a la dieta vegetariana y a la cual tenemos que ir pues enseñando al niño a comer este determinado tipo de producto, haciéndolos o cocinándolos de una manera más atractiva. En el caso de la dieta hipoproteica,
Es una dieta baja en proteínas, se suele utilizar fundamentalmente en patologías, en errores innatos del metabolismo, en los cuales no se puede consumir proteína global o no se puede consumir algún tipo de aminoácido. Esto lo vemos fundamentalmente en aminoacidopatías como pueden ser la fenilcetonuria o la tirosinemia, o en otros errores innatos del metabolismo como las acidemias orgánicas o los trastornos del ciclo de la obrera. En este caso, lo que nos vamos a encontrar es que es una dieta muy parecida a la vegetariana, pero hay que tener mucho cuidado y no podemos hacerlas como si fueran un igual. Es decir, en la dieta vegetariana se pueden consumir proteínas vegetales, mientras que en la dieta hipoproteica no vamos a poder consumir este tipo de proteínas. Por supuesto, la proteína animal está generalmente más concentrada en relación a la masa, pero igualmente la proteína vegetal también en ella hay que controlar la cantidad de producto que estamos dando o valorar el tipo de aminoácidos que contiene. En algunas ocasiones limitamos tanto la proteína la proteína total en forma de alimentos, que esto hace necesario que incluso tengamos que suplementar con algún aminoácido específico aquel que se nos queda más deficitario. Y en algunos otros casos vamos a utilizar también los sustitutos proteicos, ¿de acuerdo? De manera que podamos diversificar la dieta utilizando algunos otros alimentos que no llevan proteína, pero que en sabor, en palatabilidad o en vista se parecen a un alimento que tiene proteína, ¿no? Como puede ser el sustituto del huevo o el sustituto del queso o la llamada hamburguesa sin proteínas. En el caso de la dieta hipoproteica, aquí tenemos la pirámide, por ejemplo, que está planteada para los niños PKU, en la cual tenemos una base en la cual se toma el sustituto proteico. En este caso suele ser una fórmula que lleva proteína pero no contiene el aminoácido que el paciente no puede tomar, en este caso la fenilalanina, y en eso se basa en la base de su alimentación, con una gran cantidad de frutas y verduras que suelen ser prácticamente libres, cuidando que hay algunas de ellas que sí contienen proteínas, intentando utilizar alimentos bajos en proteínas, fundamentalmente hidratos de carbono, considerando que muchos de ellos sí que tienen una pequeñita porción, y por supuesto limitando el uso de los productos proteicos a las cantidades mínimas. Además de la fórmula proteica, pues como decía antes, se intentan hacer variaciones de diferentes tipos de platos para que los niños puedan diversificar su alimentación. Por ejemplo, pues aquí una tosta de morcilla de verano que realmente está hecha con berenjena, pero bueno, en algunos casos se parecen hasta visualmente, o en este caso aquí pues con un queso aproteico. Sobre la dieta hipoproteica no voy a comentar mucho más porque ya hemos estado hablando globalmente de la dieta vegetariana, y en cuanto a controles, a riesgos para la salud, prácticamente son iguales. Incluso en la dieta hipoproteica pues tenemos que hacer lógicamente muchos más controles, ser mucho más estrictos, porque ni siquiera tenemos el acceso a las proteínas vegetales. Y en cuanto a la dieta cetogénica es una dieta que está fundamentalmente basada en el consumo de grasas, con diferentes proporciones. Tenemos diferentes opciones, desde dietas más restrictivas, en las cuales la cantidad de grasa respecto a la porción de hidratos de carbono y proteína es muy alta, y vamos hacia dietas modificadas un poco más flexibles, en las cuales también se considera la ingesta de productos proteicos y se restringen fundamentalmente los hidratos de carbono, especialmente en las dietas, por ejemplo, de bajo índice glicémico, pues aquellas que tienen un índice igual o inferior a 50. En el caso de la dieta cetogénica, cuando la vamos a considerar para el tratamiento de alguna patología, se intenta hacer bastante restrictiva,
intentando que haya una proporción 4:1 o 3:1, es decir, una ratio en la cual tenemos 4 partes de grasa respecto a una de proteínas y carbohidratos, o 3 partes de grasa y una parte de proteína y carbohidratos. Esto se suele utilizar en el caso de la infancia, fundamentalmente para niños que presentan una epilepsia refractaria, es decir, epilepsia en la cual se han probado ya más de 3 fármacos antiepilépticos y no ha dado resultado. En la epilepsia se piensa que los cuerpos cetónicos tienen un efecto para controlar podríamos decir la descarga eléctrica de las crisis convulsivas, y es una manera alternativa de producción de energía por parte del cerebro que parece que en algunos casos puede ser efectivo. En el déficit de GLUT1, que es un transportador de la glucosa cerebral, es claramente efectiva, es el único tratamiento actualmente que hay, controla las crisis convulsivas y también controla algunos otros síntomas de esta enfermedad en relación con un cansancio extremo, mareo, pérdidas de conciencia, etcétera. Y hoy no vamos a hablar aquí, pero también se está utilizando la dieta cetogénica para el tratamiento de la obesidad. En el caso de la infancia, actualmente está contraindicada por los efectos adversos que tiene este tipo de dieta. Esta dieta en general, cuando se utiliza como terapia para las crisis convulsivas o para la epilepsia refractaria de otras enfermedades, se hace con un control muy estricto. Se hacen pruebas previas para asegurarnos de que ese paciente no tiene ninguna alteración metabólica ni ningún otro proceso patológico, y se hacen controles al principio mensualmente, cada 3 meses y finalmente cada 6 meses, de micronutrientes, de vitaminas, de todo el perfil lipídico, perfil férrico, puesto que sabemos que es una dieta muy restrictiva y en la cual, como digo, los efectos secundarios pueden aparecer. Es verdad que si se hace de manera progresiva, las alteraciones digestivas como la baja tolerancia, con vómitos, con diarrea o estreñimiento o dolor abdominal se suelen evitar. Tenemos que asegurar bien el estado de hidratación del niño y, como digo, luego algunas otras alteraciones como pueden ser la hiperlipidemia, la aparición de pancreatitis, la nefrolitiasis, pues se deben de ir controlando, intentando que la calidad nutricional de la dieta sea lo mejor posible. En el caso de la dieta cetogénica, no nos sirve que se haga la producción de cuerpos cetónicos en una comida al día y en el resto no, sino que tenemos que repartir en la ingesta y mantener la ratio que hayamos elegido en cualquiera de las ingestas que realicemos, de manera que aseguremos la producción de cuerpos cetónicos a lo largo de todo el día, ¿de acuerdo? Generalmente se suele conseguir mayor producción de cuerpos cetónicos en las comidas principales, en las que podemos utilizar mayor diversidad de alimentos. En el caso del lactante, también se está iniciando el uso terapéutico con dieta cetogénica. Es verdad que hasta hace unos años no estaba indicada en menores de 2 años, pero ya con la experiencia que hay, en algunos casos se está realizando, y generalmente aquí, como los niños no consumen todavía una gran variedad de alimentos, se suele hacer uso de algunos productos ya comercializados que ya vienen con la ratio instaurada. Hay de diferentes marcas, la más conocida es esta de Nutricia, Ketocal, y se puede hacer el ajuste para que incluso toda la ingesta global diaria se haga con este producto, especialmente en niños pequeños, como digo, que tienen sonda de nutrición enteral o gastrostomía.
En el caso de niños mayorcitos que ya toman algunos productos dentro de la alimentación complementaria, pues como decía anteriormente, solemos utilizar una mezcla de el producto comercializado y de determinados tipos de alimentos, asociando un aporte de grasa extra que se suele hacer con aceite MCT, ácidos grasos de cadena media, porque se sabe que la absorción es más rápida y la producción de cuerpos cetónicos también es más rápida, pero tratando de que haya un equilibrio con grasas más saludables como puede ser el aceite de oliva virgen extra. En este caso intentamos adaptar la dieta e intentar utilizar productos de alta calidad y especialmente en el caso de los hidratos de carbono pues también intentar que sean productos de calidad para asegurar pues esos mínimas concentraciones de micronutrientes que necesitamos para el desarrollo adecuado del niño. En el caso de un niño mayorcito, pues ya se pueden utilizar algunos productos como las carnes, fundamentalmente productos que tienen alto contenido en grasa, ¿no? Como las carnes rojas, el huevo, pescado azul, los lácteos con grasa entera. Aquí tenemos algunos ejemplos de productos caseros. Ya lo pueden ver tranquilamente, pero bueno, usando fundamentalmente pescado de alta calidad nutricional y mínimas cantidades de verdura y aporte extra de grasa. Tenemos que tener en cuenta que hay también algunos productos que ya tienen una ratio concreta y por tanto los podemos utilizar directamente, productos naturales como pueden ser las almendras o productos comercializados como pueden ser por ejemplo las aceitunas rellenas de anchoa de determinadas marcas. Siempre hay que mirar la etiqueta nutricional porque algunos de estos productos nos pueden servir como soluciones inmediatas para determinadas meriendas, por ejemplo, algunos tipos de quesos grasos, pero siempre hay que mirar la etiqueta nutricional para poder hacer el ajuste de la ratio. ¿De acuerdo? En el caso de los niños que están sometidos a dieta cetogénica, el control, como he dicho antes, tiene que ser muy estricto. Generalmente hacemos, como decía antes, perfil, sobre todo férrico, lipídico y hepático cada 6 meses cuando la dieta ya está instaurada, con control anual de vitaminas, control de densitometría ósea por lo menos cada 2 años y valorando la suplementación en muchas ocasiones de complejos vitamínicos, puesto que a veces con la dieta pues no llegamos a las necesidades que se requieren. Aparte de eso, en casa se deben de hacer controles de cuerpos cetónicos en sangre y o en orina. Generalmente los hacemos en orina porque es mucho más factible para las familias y es una manera de ver que se están produciendo los cuerpos cetónicos de manera continuada, y en ocasiones necesitaremos hacer controles de glucemia. Generalmente se hacen solamente al inicio de la dieta y luego es muy raro que haya hipoglucemias haciendo este tipo de dieta. Ya para terminar, simplemente hacer un pequeño comentario a la dieta con bajo contenido en FODMAPs. Estas son unas dietas que también se están teniendo un uso terapéutico en determinados pacientes que tienen colon irritable, que tienen problemas digestivos con dolor abdominal, y son productos que fundamentalmente están basados en hidratos de carbono fermentables, ¿no? Con oligosacáridos, disacáridos o algunos monosacáridos y polioles. En general, esto indica que tenemos que hacer una restricción en hidratos de carbono. Es una dieta bastante difícil de llevar porque hidratos de carbono hay tanto en frutas y verduras como en otros productos que conocemos, ¿no? En el pan, en todos los derivados del trigo, de la cebada, en leguminosas, en los lácteos. Es una dieta bastante difícil de llevar a cabo, y por otro lado con una serie de riesgos fundamentalmente relacionados con un desequilibrio de la flora intestinal.
no hay mucha evidencia del efecto de este tipo de dieta. En algunos casos se prueba y se valora el efecto que indica el paciente, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que son dietas restrictivas y que incluso pueden llegar a favorecer, sobre todo en adolescentes, los trastornos de conducta alimentaria. Ya para terminar, indicar que todo este tipo de dietas de uso terapéutico deben de incluir la diversidad y el equilibrio de los nutrientes, si es posible con alimentos naturales y si no con algunos suplementos, que debemos de valorar a través de analíticas de control y con la valoración nutricional del paciente, que tenemos que tener en cuenta también que hay otros factores para valorar los efectos de la salud al utilizar este tipo de dietas, con otros hábitos de consumo que requieren también estos niños, rutinas en la alimentación, higiene, etcétera, y que tenemos que plantear las dietas lo menos estrictas posibles en estos grupos de riesgo, intentando compensar con alimentos de alta calidad nutricional que podamos abordar, y teniendo en cuenta que en los grupos de riesgo, en las embarazadas, en los lactantes, en los niños pequeños e igualmente en otros grupos como en los adultos, en los ancianos, estas dietas tienen que tener un uso terapéutico claro, bien definido y siempre acompañado del asesoramiento de un profesional. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de todas las preguntas o comentarios que quieran que compartamos, y también los animo a que para próximos años pues nos indiquen si quieren que profundicemos en algún tipo de dieta de este tipo, y con mucho gusto pues lo haríamos en el futuro. Muchas gracias.